Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de lo que sería la práctica número 3, lo que en nuestra presencialidad es nuestro trabajo práctico número 3, que es de soluciones, ¿sí? Y las soluciones son extremadamente importantes, son una clase de sistemas que nos atraviesa tanto en lo que es nuestra formación como técnicos químicos, porque vemos soluciones en tercero, cuarto, quinto y sexto año, como en nuestra vida laboral como técnicos, nuestra vida profesional. O sea, yo siempre cuento que cuando estaba en cuarto año, el profesor que tuve en TP de General me decía, un buen técnico tiene que saber preparar soluciones. Todo lo otro, en mayor, es negociable, ¿sí? Podemos saber más o menos la inorgánica y aprobar zafando, podemos saber más o menos la cuantitativa, pero a nivel estructural de un técnico químico, una solución es la base de lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio. Por eso es tan importante este concepto, y este concepto ustedes lo empezaron a trabajar en tercer año, ¿sí? Y lo empezaron a trabajar cuando definieron lo que era un sistema material, ¿sí? Brevemente, teníamos sistemas materiales, heterogéneos, homogéneos, y dentro de los sistemas homogéneos definíamos lo que era una solución. Luego, en tercer año también, hicieron alguna serie de cálculos de soluciones, soluciones porcentuales, ¿sí? Lo que llamamos de concentración porcentual, porcentaje más en volumen, volumen en volumen. Y finalmente, entrando un cuarto año, nosotros estuvimos un largo rato trabajando sobre soluciones, pero en lugar de encararlo desde el punto de vista de la solución, lo trabajamos desde un punto de vista diferente. ¿Se acuerdan cuál era esa práctica? ¿Sí? Que un poquito ustedes trabajaron en sus casas con el cristal de azúcar. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cómo se llamaba esa primera práctica? ¿Cuál era el tema en cuestión? Solubilidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de solubilidad, estamos hablando de una propiedad de los solutos en ciertos solventes, ¿sí? Y si estamos hablando de propiedades de solutos respecto de ciertos solventes, si estamos hablando que a partir de una curva de solubilidad nosotros podemos clasificar a las soluciones, fíjense que estamos hablando en definitiva de soluciones. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es muy rápidamente recordar una serie de conceptos teóricos que trabajamos en este primer TP y vamos a empezar a ampliar nuestro marco teórico respecto de algunas formas de expresar la concentración que no habíamos trabajado antes en TP general y que son relevantes a lo que es el contenido de esta materia. ¿Y por qué son relevantes? Porque la preparación de una solución que nosotros se la vamos a mostrar, vamos a mostrarles cómo se prepara una solución, la preparación de una solución empieza por saber cuánto soluto necesito para preparar esa solución. Y para saber el cuánto, lo primero que tengo que hacer es hacer las cuentas. Entonces, vamos a empezar a ver cómo son esas cuentas. Así que, si
permiten, voy a preparar como para que ustedes puedan ver las cosas que yo voy a escribir. Pueden, este es el momento, si ustedes lo desean, hacer consultas de que hayan quedado pendientes del trabajo práctico de solubilidad. ¿Sí? Es el momento, ¿sí? De sacarnos todas esas dudas. Piensen, es la... Bien. Bien, ¿se ve bien ahí la hoja? ¿Sí? Bien. Muy bien. Bueno, entonces vamos a empezar. Soluciones. Bueno, ¿recordamos la definición? A ver, ¿alguno se anima a recordar cuál era la definición? ¿Qué es una solución? A ver, una solución es un sistema homogéneo formado por dos o más sustancias. ¿Mm? Muy bien. Cuidado, porque es un sistema homogéneo. Decir mezcla homogénea es raro, ¿sí? Porque una mezcla es un sistema heterogéneo. Entonces, decir una mezcla homogénea es raro. Es como que me deja pensando, ¿sí? La palabra mezcla, siempre acuérdense que cuando yo estoy hablando de una mezcla, usualmente estamos hablando de un sistema heterogéneo. Entonces, si estamos hablando de un sistema heterogéneo, sería como heterogéneo homogéneo, sería como raro, ¿sí? Dependiendo la bibliografía, voy a tener quien me dice no, está bien y quien me dice está mal. En cambio, si yo pongo sistema homogéneo, ya está. Y formado por dos o más sustancias. Bien, entonces, ¿por qué dos o más sustancias? Bien, ¿quiénes son los componentes de una solución? Tengo el solvente y soluto o solutos, ¿sí? Porque puedo tener más de uno, exactamente. ¿El solvente es el componente mayoritario? ¿Sí o no? Bien, vamos a
desvanar un poquito esto de si es el componente mayoritario. ¿Mm? Bien, entonces, solución, sí y no. Mauricio nos dice sí y no. Bueno, vamos a desvanar un poquito esto a ver si podemos ver. Una solución comercial de ácido sulfúrico es una solución 98% masa en masa. ¿Sí? 98% masa en masa, ¿qué significa? ¿A qué lo podemos igualar? A 98 gramos de ácido sulfúrico cada 100 gramos de solución. ¿Está bien esto que escribí yo acá? ¿Está igualdad? Sí, bien. Entonces, si yo tengo 98 gramos de ácido sulfúrico y el ácido sulfúrico es soluto, ¿sí? Yo sé que la masa de solución es igual a la masa de soluto más la masa de solvente. ¿Sí? ¿Nos acordamos de esto? ¿Sí? ¿Nos acordamos de esta fórmula? Perfecto. Entonces, si yo tengo 100 gramos de solución, y tengo 98 gramos de ácido sulfúrico, que es el soluto, yo puedo conocer cuál es la masa de solvente. Si yo despejo, me queda que la masa de solvente va a ser 100 menos 98, serían 2 gramos. Bien, ¿el solvente es el componente mayoritario de esta solución? No. Conclusión, el solvente, que es la conclusión importante, el solvente no es el componente mayoritario en esta solución. Pero entonces, ¿por qué decimos que igual es el solvente? Porque ¿quién es el solvente? Agua. Y por definición, el agua es solvente. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de componentes de una solución, el solvente va a ser el componente mayoritario salvo que se trate de agua que siempre es solvente. ¿Sí? Bien. ¿Y qué es lo que pasa cuando hablamos de solutos? El soluto van a ser todos los componentes, componente o componentes, que no son solventes. ¿Sí?
Si yo defino quién es el solvente, fácilmente puedo después definir quiénes son los solutos. ¿Consultas hasta aquí? ¿No? Todo esto son cosas que ya hemos visto antes. Bien. Para no tener que escribir tanto, existe una serie de abreviaturas que son comunes, que es solución, lo simbolizamos como SC, soluto es ST y solvente va a ser SB. ¿Sí? Entonces vamos a trabajar con esta serie de abreviaturas. Bien, para las soluciones nosotros habíamos definido algunas cosas que podíamos utilizar para identificarla. Una de ellas era la solubilidad, que es una propiedad de los solutos, pero cuando yo hablo de soluciones, muchas veces, para poder describir una solución, me refiero en términos de concentración. ¿Y qué es la concentración de una solución? A ver, por aquí aportan que es la cantidad de soluto. La cantidad de soluto por cierta medida de solución. Bien. Cuando yo estoy hablando de la concentración de una solución, la definición formal es la cantidad de soluto respecto de la cantidad de solvente. ¿Sí? Esta es la definición formal de concentración. Ahora, usualmente, como soluto más solvente me da solución, usualmente esto también se define, que es correcto, como la cantidad de soluto respecto de la cantidad de solución. ¿Sí? Ambas definiciones son correctas y las vamos a utilizar. ¿Sí? Y en función de esta definición es que nosotros podemos expresar la concentración de diferentes maneras. Nosotros habíamos ya trabajado con porcentaje masa en masa, porcentaje masa en volumen, porcentaje volumen en volumen. ¿Qué otras formas de expresar la concentración ya trabajaron o conocen? Molaridad, bien, y molalidad, ¿sí? Que la molalidad se escribe con una M chiquitita, ¿sí? Esto es la molaridad. Y esto es la molalidad. Hay que tener cuidado con esta M chiquita, no confundirla con masa, ¿sí? Hay que tener cuidado. Normalidad a veces se usa, sí, la normalidad es una unidad importante, lo que pasa es que no es fácil de definir la normalidad. A ustedes les faltan algunos conceptos como para poder definirlo bien formalmente. Y una decisión que se tomó es
trabajar con aquellas formas que podemos definir formal. Otra forma que nos ponen es ppm, que significa partes por millón. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar, ¿sí? Brevemente, porque tampoco nos vamos a extender demasiado en el día de hoy, pero vamos a empezar a trabajar con algunos cálculos de soluciones como para poder recordar cómo se hace, ¿sí? Ahí está. Perdón, chicos. ¿Se ve bien ahí? ¿Ahí se ve bien? ¿Sí? Se me apagó el teléfono. Ahí está. Bien. Entonces, vamos a empezar a trabajar en el día de hoy con molaridad. ¿Sí? Si bien esto ustedes ya lo están trabajando en química general, tengo entendido, ¿no? ¿Lo van a ver mañana? Bueno, vamos entonces a verlo hoy muy brevemente, porque no nos vamos a extender en el día de hoy. Es para empezar a trabajar un poquito, recordar cómo se calcula una masa molar, etc. Bien, la molaridad es una forma de expresar la concentración. ¿Sí? Cuando yo hablo de una concentración molar, o sea, esta M grande, me estoy refiriendo a número de moles de soluto por litro de solución. ¿Sí? Entonces, siempre que esté hablando de número de moles, hay una serie de conceptos que yo tengo que acordarme, y es: uno, es el concepto de mol; dos, es el concepto de masa molar. ¿Sí? Entonces, cuéntenme ustedes, ¿qué es un mol? Un mol es una unidad de cantidad. De cantidad de materia. ¿Sí? Entonces, es una unidad. ¿Mm? De cantidad de materia, puede ser una unidad de medida, sí, pero no es lo mismo que un kilo. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado en el cómo. ¿Es una unidad que se usa para átomos o moléculas? Sí. ¿Es una unidad que se usa para átomos o moléculas? Sí, porque es una unidad extremadamente grande. ¿Sí? Y la masa de los átomos y de las moléculas, la masa unitaria, es extremadamente pequeña. ¿De cuántos átomos hablamos cuando hablamos de un mol de átomos? Por ejemplo, si yo digo
una decena. ¿De cuántas unidades estoy hablando? O sea, ¿de cuántas cosas estoy hablando? Decena. Decena. Ah, ya me estaba queriendo 10. ¿Sí? Si yo hablo de una decena de cosas, no importa, significa que tengo 10. ¿Sí? La decena es una unidad de cantidad de materia. ¿Sí? Si yo tengo una decena de cosas, significa que tengo 10 cosas. ¿Sí? Si yo hablo de una centena de cosas, ¿cuántas cosas tengo? 100. Bien, y si yo hablo de un mol de cosas, ¿cuántas cosas tengo? 6,02 por 10 a la 23 cosas. Entonces, por eso decimos que es una unidad de cantidad. ¿Sí? Porque cuando tengo un mol, me significa que tengo 6,02 por 10 a la 23 cosas. Imagínense que este número es extremadamente grande, porque significa que después de esta coma, yo la corro 23 veces. ¿Sí? O sea que sería algo así como poner 6, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 cosas. Poniendo todos los ceros, cada uno en un número diferente. Bien. En el país más poblado del mundo, que es China, ¿alguien sabe cuántos habitantes hay? 1,393 miles de millones, según Google. Bien. Y en español sería, si yo tengo 1.000.000, ¿sí? 1.000.000 son 6 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa es la cantidad de habitantes que hay en China. Respecto de lo que es un mol. ¿Sí? Ahora, si yo me pongo respecto del mundo, ¿sí? Según Google también, yo tengo 7.594 millones. ¿Sí? Esa es la cantidad de millones de personas que hay. Entonces, a ustedes, ¿qué les parece? ¿Un mall es algo chiquito o algo grande?
un mol es una unidad extremadamente grande y que la utilizamos cuando estamos hablando de átomos y de moléculas porque existió un señor llamado Avogadro que estudió algo y llegó a un resultado muy importante, y es que cuando él tenía un mol de átomos de carbono, o sea, 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono, eso tenía una masa 12 gramos de carbono. Y además, cuando tenía un mol de moléculas de, por ejemplo, dióxido de azufre, o sea que tenía 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de azufre, esto pesaba lo mismo que sumar las masas de cada uno. O sea que esto pesaba 64 gramos de dióxido de azufre. Entonces, lo hizo con otras sustancias más. ¿Y cuál fue la conclusión? Que cuando tengo un mol de átomos, ¿sí? La conclusión de Avogadro es que cuando tengo un mol de átomos, la masa de un mol es igual a la masa atómica expresada en gramos. Porque ustedes saben que la masa que está en la tabla periódica no está en gramos, ¿sí? Está en unidades de masa atómica. Ahora, la masa de un mol numéricamente coincide, ¿sí? Entonces, como hay coincidencia numérica, ese número que estudió Avogadro se denominó número de Avogadro. Y por eso es extremadamente importante. Hasta acá todo esto ustedes ya lo habían visto, ¿no? Excelente. Entonces, ya recordamos lo que es un mol, recordemos ahora lo que es la masa molar. La masa molar, ¿qué es la masa molar? Y para no hacer lío, vamos a poner masa molar relativa. ¿Qué es esto? La masa molar relativa es la masa de un mol expresada en gramos. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de masa molar relativa, estamos hablando de los datos que tenemos en la tabla periódica. La masa molar relativa, ¿qué símbolo tiene? ¿Qué símbolo usan ustedes? Gramos por mol. Sí, esa es la unidad. ¿Sí? La masa molar relativa en alguna bibliografía está como MR.
en bibliografía más moderna está como mu. ¿Usan estas? Porque lo correcto es trabajar con mu. ¿Sí? Esto es una nomenclatura antigua. AR es masa atómica relativa. Esto es la nomenclatura actual. AR es cuando estamos hablando de átomos. Cuando estamos hablando de moléculas, estamos hablando de masa molecular. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la masa molar, ¿cómo la calculo? Tengo que ir a la tabla periódica. Tengo que buscar las masas atómicas en la tabla periódica. Entonces, si yo quiero calcular la masa molar del dióxido de azufre, del dióxido de carbono, va a ser igual ¿a qué? Una vez la masa del carbono y 2 veces la masa del oxígeno. ¿Está bien eso que acabo de escribir? ¿Sí? ¿Ustedes lo hacen así? Entonces, la tabla periódica, yo sé que el carbono tiene una masa molar de 12 gramos por mol. Perdón, estoy mezclando nomenclaturas y no los quiero confundir. Acá todo esto va con mu. La masa molar del oxígeno son 16 gramos por mol. Entonces, cuando yo hago la cuenta, para la masa molar del dióxido de carbono va a ser 12 gramos por mol más 2 por 16 gramos por mol. La masa molar del dióxido de carbono me queda en 44 gramos por mol. ¿Se acuerdan de esto? Esto sí, esto lo super hicieron ya en química general. ¿Sí? Bien, el tema es cómo aplicamos esto para una solución. Entonces tenemos que relacionar los dos conceptos con el concepto de molaridad. Molaridad. La molaridad es el número de moles de soluto por litro de solución. Entonces empecemos con algo sencillo, ¿sí? Mirándolo desde el punto de vista de la preparación de una solución. Entonces, cuando trabajamos con molaridad, tenemos que trabajar con ejemplos de cálculo. Vamos a hacer un ejemplo que va a ser el primer ejemplo. ¿Sí? Es que yo deseo preparar un litro de solución 0,1 molar de hidróxido de sodio. Calcular la masa de soluto. ¿Sí? Se desea preparar un litro de solución 0,1 molar de hidróxido de sodio, calcular la masa de soluto necesaria.
Bien. Y ahora me interesa que presten atención a la explicación. Después lo copian, pero me interesa que presten atención a la explicación. ¿Sí? Bien. Entonces, yo estoy hablando de 1 litro de solución 0,1 molar de hidróxido de sodio. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es esta unidad la voy a abrir en los datos que a mí me interesan. 0,1 moles, 0,1 molar va a ser 0,1 moles de soluto, que en este caso es hidróxido de sodio, por litro de solución. ¿Sí? Bien, ¿cuánto quiero preparar yo? 1 litro de solución. Entonces, la cantidad de soluto necesaria, ¿cuánto es? 0,1 moles de hidróxido de sodio. Esta es la cantidad. Y esto es cierto, pero ¿cuál es el tema? Yo en un laboratorio no peso moles, no mido moles, sino que lo que yo mido es masa. Entonces, lo que yo necesito es convertir estos moles a gramos. ¿Qué concepto yo conozco que me relaciona gramos con moles? La masa molar. Entonces, ¿qué dato necesito? La masa molar del hidróxido de sodio. La masa molar del hidróxido de sodio va a ser una vez la masa molar del sodio más una vez la masa molar del oxígeno más una vez la masa molar del hidrógeno, ¿sí? Porque es 1 de sodio, 1 de oxígeno, 1 de hidrógeno. Esto es 23, que es el sodio, más 16, que es el oxígeno, más 1, que es el hidrógeno. Todo esto está en gramos por mol. Entonces, la masa molar del hidróxido de sodio me da 40 gramos por mol. Bien, entonces ahora yo sé que 1 mol tiene una masa de 40 gramos. Sabiendo esa información, puedo saber cuál es la masa en 0,1 moles. ¿Sí? Entonces, regla de 3. 1 mol de hidróxido de sodio son 40 gramos de hidróxido de sodio. 0,1 moles de hidróxido de sodio, X. Y esto da 4 gramos de hidróxido de sodio. ¿Sí? Entonces, la respuesta es que la masa de soluto es 4 gramos de hidróxido de sodio. ¿Sí? Relevante que pongan esto, no me terminen el cálculo acá. Bien, ¿se entendió esto? Este es el cálculo mínimo indispensable para preparar soluciones. Después se puede complejizar porque podemos agregar pureza, podemos agregar solutos que en lugar de tratarse de sólidos, como es en este caso, que sean solutos líquidos, esto se va a ir complejizando, ¿sí? Pero para no pisarnos con la teoría, lo que vamos a hacer por hoy es frenar acá y la semana que viene vamos a seguir trabajando con más ejemplos donde empecemos a trabajar. Acá estábamos suponiendo un soluto puro, vamos a suponer solutos que no sean 100% puros y vamos a meter solutos líquidos también. ¿Sí? Así que por el día de hoy finalizamos la clase aquí.